Muy buenas tardes con todas y todos que nos siguen. Hoy presentamos el libro Heroínas Peruanas del Bicentenario, autora Linda Lema. En nombre de la Asociación Latinoamericana de Sociología, que tengo la honra de presidir, también de su comité directivo y su consejo consultivo, saludamos la presencia de los comentaristas, de Angélica Mota y de Glapser Tuesta. Es un honor para nosotros, para la asociación, y Linda, nuestro agradecimiento también a tu persona por abordar un libro central de esto vinculados a las cuestiones de género. Les cuento de que en nuestra asociación, dentro de los 29, 30 grupos de trabajo que se presentan ahora en el Congreso, el 33 Congreso de México, el grupo de género es el segundo en número de ponencias que bordean de 1.500 a veces 800, 1.000 ponencias que se presentan en los congresos. Por ello, mi agradecimiento, Linda, porque recordar la memoria histórica de las heroínas, más aún en una sociedad histórica de civilización que tiene una larga data de larga duración, que es el patriarcalismo, cómo el patriarcalismo ha invisibilizado la presencia de la mujer. Sacar a luz la presencia de la mujer es sacar a la luz la vida misma de nosotros. Y creo que en una civilización verdaderamente de vida, el reconocimiento mutuo es la base, el fundamento de las verdaderas soluciones de los diferentes problemas que vemos con respecto no solamente a la violencia contra la mujer, sino la violencia que hoy existe en el mundo también. Y ahí mi agradecimiento una vez más a ustedes, y voy a presentar brevemente a nuestra primera comentarista del libro, que es Angélica Valentina Mota. Angélica es antropóloga, magíster de género y doctor en salud colectiva, profesora del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi alma mater, y coordinadora de la maestría del género de la misma universidad. Angélica, te dejamos para tus comentarios y reflexiones sobre este libro de Linda Lema. Muy bien, muchas gracias. Ante todo, quería agradecer a Linda, a los organizadores y organizadoras de este evento, por la posibilidad, ¿no?, de compartir al respecto de este importante libro de Linda Lema. Yo tuve el honor de hacerle el prólogo al libro y son estas ideas las que ahora quisiera compartir con todos y todas aquí. El presente libro de Linda Lema nos introduce en las vidas de un conjunto de heroínas peruanas. Son 15 mujeres fundamentales de la historia del Perú que son retratadas por Linda con motivo del Bicentenario, ¿no? Este libro tuvo su aparición el año pasado, justamente en el Bicentenario de la independencia de nuestro país. Y Linda, con un estilo que es a la vez cálido, apasionado, bien informado y accesible a un público amplio, nos entrega estas historias. Las narraciones combinan aristas muy variadas de las vidas de estas heroínas, detalles de sus vidas personales, familiares y de su acción en la vida pública de nuestro país. Así, en la línea de una tradición feminista, el libro nos lleva de lo personal a lo político y viceversa, aproximándonos simultáneamente a ricos detalles biográficos y del contexto histórico más amplio. Entonces Linda nos va llevando en orden cronológico, ¿no?, a través de las diferentes etapas de la historia del país. En primer lugar, junto con las valientes Micaela Bastidas, Tomás Atito Condemaita, María Parado de Bellido y Las Toledo, nos sitúa en las tempranas rebeliones indígenas contra la opresión colonial, para de ahí llegar a las guerras de la independencia a través de Manuelita Sáenz, la libertadora del Libertador, y la mariscala Francisca Zubiaga. Las vidas de estas mujeres nos muestran
El valor, fuerza, capacidad táctica y negociadora, lo mismo que destreza para la lucha, entre muchas otras cosas, que estas próceres de la independencia del Perú fueron capaces de desplegar mucho más allá de los mandatos sociales que su género les imponía en aquella época. Más adelante, el libro nos traslada al tardío siglo XIX, contexto rico en desarrollo de pensamiento, arte y vida cultural, con la participación de la primera generación de mujeres ilustradas a través de las historias de alguna de ellas, como la educadora y defensora de la educación para las mujeres, Elvira García y García, y las destacadas escritoras Mercedes Cabello y Clorinda Mato. A esta última la podemos considerar además una precursora del enfoque interseccional de la teoría feminista, por la profundidad de sus reflexiones y luchas que abordan de manera simultánea y entrañada las opresiones de mujeres e indígenas. La entrada al siglo XX es con María Jesús Alvarado, precursora del feminismo en el Perú, quien lleva adelante un discurso y lucha incansable por los derechos civiles de las mujeres, sin dejar de vincularse también con las luchas indígenas y de los trabajadores. A continuación, vienen sus contemporáneas, la pintora indigenista Julia Codecido y Dora Mayer, ambas luchadoras por la liberación de la población indígena, lo mismo que la destacada poeta y política Magda Portal, imprescindible en la lucha por el voto femenino. Finalmente, el recorrido se cierra con la periodista Doris Gibson y la extraordinaria historiadora María Rostorowski. Las vidas de estas mujeres están atravesadas por un vector común: su espíritu de lucha y compromiso indesmayable con la construcción de un país más justo y emancipado de diversas opresiones. En el contexto del Bicentenario, resulta pues imprescindible reconocer el aporte que estas mujeres han brindado a la construcción de la nación y que la autora tan cuidadosamente recoge y nos ofrece en este libro. Reconocimiento que además resulta particularmente importante si consideramos el oprobio y la violencia con la que en la mayoría de casos se intentó anular la influencia pública y el recuerdo de estas mujeres, ¿no? Como hasta hoy ocurre con quienes desafían los poderes instituidos, en particular si son mujeres. Por eso, el trabajo de Linda tiene un gran valor para la memoria de las mujeres y sus posibilidades de diseminación al gran público. En el tejido de las historias, la autora nos ofrece detalles interesantes que nos hablan de la importancia de articulaciones, aprendizajes y encuentros entre mujeres. Vemos, por ejemplo, la fundamental alianza en temas de inteligencia de guerra entre Manuela Sáenz, Jonatás y Natán, estas últimas sus criadas, o el rol clave de la madre de María Jesús Alvarado, quien a lo largo de la crianza y formación de esta rompe moldes y límites de género en un esfuerzo grande de estímulo intelectual. Además, el libro nos ofrece notas muy bonitas, como la que nos cuenta sobre el encuentro entre la mariscala y Flora Tristán, o nos informa que en la escuela Clorinda Mato fue alumna de Trinidad María Enríquez, primera mujer en acceder a la educación superior en nuestro país, y que Clorinda, a su vez, ya en el exilio, orienta a Zoila Aurora Cáceres, importante luchadora por el sufragio femenino. Asimismo, la vida de Magda Portal es contada, entre otros, desde la experiencia de intercambio de primera mano entre la heroína y la autora, a quienes unió la amistad y las luchas compartidas. Este hilo de aprendizajes e intercambios es fundamental. De ahí también el gran valor de este libro, que nos permite reconocernos en las que vinieron antes, como proveedoras de inspiración y lecciones que nos nutren para continuar con las luchas aún pendientes, en el horizonte de un país realmente emancipado. Gracias, querida Linda, por tu pasión, entusiasmo y tenacidad en la lucha que este importante libro que nos ofreces también representa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Angélica. Muy profunda y reflexiva tu comentario, ¿no? Es cierto, sin memoria no tenemos identidad, y más aún si no reconstruimos, como lo ha hecho Linda, la memoria histórica, que en nuestro caso de nuestro país y nuestros países cada vez debemos sacar a luz, ¿no? Vamos a presentar a Glatzer Tuesta en un segundo comentario del presente libro. Glatzer actualmente se desempeña, ¿no?, como director general del Instituto de Defensa Legal, director y conductor del programa No hay Derecho, que en nuestro país es un ejemplo de periodismo reflexivo y de crear conciencia amando al Perú en el cambio global universal. Glatzer, te dejamos en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Jaime, por la posibilidad. Gracias también a Linda, por supuesto, por esta generosa invitación. Y yo quiero confesar que me suelen invitar a algunas presentaciones, algunas voy, algunas no puedo, pero esta es una de las más especiales, no solo porque viene alguien como Linda, a quien conozco, a quien respeto, a quien siempre he seguido, sino a quien con mucha tenacidad ha venido insistiendo en que le prestemos mayor atención a, por ejemplo, lo que aquí en el libro nos presenta como referentes históricos, que creo valdría la pena poner más en relieve. Además, quiero agradecer la posibilidad que me da de compartir con Angélica esta presentación, ella que además es una mujer que desde la academia bastante viene aportando también a una discusión, ojalá un poco más seria, sobre lo que deberían ser un país, una democracia con más posibilidades y oportunidades para todos y para todas. Pero además porque se hace en el marco de un encuentro que a mí siempre me ha gustado y que siempre he seguido, y de que además siempre hay que tratar de promover, ¿no? Uno de los grandes problemas o déficits que hay en el Perú es que, como yo siempre digo, no conjugamos mucho el verbo pensar, y menos discutir y menos profundizar en aquellos temas cuyas a veces consecuencias negativas administramos sin preguntarnos muy profundamente qué cosa es lo que la ha originado. Entonces, dicho eso, quiero entrar a hablar sobre el libro, por supuesto, y sobre lo que a mí, en términos personales, al leerlo, pero no solo por lo que he sabido, además conversando con Linda antes de entrar a esta conversación, ella tenía referencias parecidas, ¿no? Primero, que se haya difundido bastante el libro, y como ella bien me decía, mucha gente joven lo ha leído, y eso es una gran cosa, y eso es bien importante, porque yo creo que la vivacidad, la avidez, el interés de buscar referentes en un país donde parece que todo anda perdido, es movilizador para encontrar que en nuestra propia historia no solo hay mujeres que son, como dice el libro, fundamentales, sino fundacionales, diría yo, por las lecciones que nos dejan. Y eso es lo que yo quiero empezar diciendo, ¿no? Porque creo que aquí lo que nos presenta o son historias que tienen que ver con algo que contradice abiertamente eso que se ha convertido en un dato que algunos creen inamovible la realidad que vivimos. Estamos viviendo una crisis difícil, severa, que no solo se deriva de un drama serio que viene de la COVID-19, la crisis internacional, los problemas estructurales, sino también una crisis tremendamente política y racional que nos lleva a muchos a creer de que ya es irreversible. O tenemos que acostumbrarnos a vivir así porque esto ya nadie lo compone, o lo que digamos supone además que no hay hacia dónde mirar. Y por otro lado, deben ustedes haberlo escuchado muchas veces, no hay referentes que nos puedan por lo menos dar luz de que siguiendo a esas voces o a esas personas, algo podemos encontrar como desenlace satisfactorio, una salida a un problema como este. Yo creo que si revisáramos la historia y el libro, creo que nos adentra en historias muy concretas, muy puntuales, pero además desde la cotidianidad, que nos dan cuenta de que efectivamente ahí tenemos muchos ejemplos a seguir y no deberíamos repetir esa lamentable y constitucionaria forma de ver nuestro pasado y no aprender de las lecciones que ahí claramente nos muestran, ¿no? En ese sentido, me parece que lo que nos ofrece este libro, además con una escogencia muy particular, ¿no es cierto? Buscar a personajes que son además significativas en distintos ámbitos y que tienen un denominador común, que las circunstancias en las que se mostraron en su grandeza fueron todas adversas.
ninguna fue en condiciones donde, para decirlo en términos más coloquiales, el suelo estaba parejo. Todas fueron producto de transgresiones, de batallas, de muchas veces nadar a la contracorriente, estigmatizaciones, difamaciones y por supuesto esa incomprensión que solo el tiempo logra despejar, y ahí hemos perdido mucho, digamos, al no haber identificado en su tiempo cada uno de estos aportes, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que nos da referentes, nos plantea salidas, nos plantea vías ejemplares y nos plantea muy buenos ejemplos a seguir para salir de nuestros propios problemas. Por eso es que Linda, cuando hablábamos antes de salir, decía, ¿te imaginas qué estarían haciendo varias de estas mujeres hoy en el Perú, en las crisis que estamos viviendo? Digamos, ¿qué pensarían o qué están haciendo ahí donde están metiendo gases y balas en las Bambas? ¿Qué estarían haciendo cuando verían la mediocridad y la trascendencia, el debate político entre lo que nos supuesta el Ejecutivo y el Congreso? ¿Qué estarían haciendo en esos movimientos tan importantes que en los últimos tiempos nos han hecho sentir un país vivo, luchando contra la discriminación, la violencia contra las mujeres? De hecho, hubieran sido protagonistas de este tiempo también, y en esa dimensión hay que incorporarlas no solo a nuestro discurso, sino también a nuestro accionar, aprendiendo de lo que ellas hicieron. Luego, lo que mencionaba Angélica también, que es fundamental, ¿no? Y tiene que ver que todo lo que hicieron, lo hicieron en el ámbito de la administración dura de lo que personalmente les tocaba vivir, y lo que lo público o lo político en ese momento también o permitía o no permitía que se expresara. Es decir, estuvieron en cada avance que dieron en materia personal para romper, digamos, esos moldes que bien se han referido, tenían una consecuencia en cómo la sociedad de ese tiempo admitía o no admitía esa ruptura. Y por eso es que las batallas han sido continuadas, y mucho tiempo después hemos terminado de romper varias de las cadenas que ahí estaban todavía, digamos, muy firmes. Y eso también me parece que hay que resaltarlo, y hay que en ese sentido poner énfasis hoy también de todo lo que nos toca hacer en adelante, ¿no? Combatir los conservadurismos, no solo los que se disfrazan de ideología, sino esos mercachifles que incorporan también una especie de industria para tratar de, con miedo, mantenernos en esta lógica de desequilibrios entre hombres y mujeres, ¿no? Y lo otro es que también fue todo a contracorriente, como decía hace un rato, siempre, o sea, no hay un solo caso que aquí se haya dado en las condiciones que uno entendería son las adecuadas. Todas fueron en base a peleas. Y el otro asunto que tiene que ver con lo que ha terminado siendo la constante y las cosas que se han ido produciendo, y creo que aquí hay un aporte significativo en esa dirección a propósito del Bicentenario, es volvernos a hacer notar que la historia que hemos aprendido de chicos y la historia que siempre nos han referido como la principal ha estado escrita por hombres. Y efectivamente muchas de las cosas que los hombres han escrito y seguimos escribiendo dejan de lado lo que la importancia de los aportes de aquello que en esos tiempos, probablemente más que ahora, no querían ver en las mujeres, que en algunos casos estaban en valentía, en tenacidad, en inteligencia, en conocimientos, o en vanguardia mucho más adelantada de lo que ellos creían ser. Y eso también me parece que es importante. Entonces es un tiempo de sacar del olvido estas imágenes, sacar del olvido estas historias para mostrarlas en su real magnitud, y con eso contribuir a esta memoria histórica que bien se refería. Creo yo valdría la pena seguir insistiendo, construirla, pero en estos tiempos de manera real, ¿no? Teniendo en cuenta esa cotidianidad que no se expresa, esos heroísmos, esos comportamientos heroicos que no se resaltan, pese a que fueron fundamentales en su momento, para que otros, siendo los que aparecían en lo que la historia dice, pues no necesariamente lo pudieran haber hecho si es que no hubieran estado estas mujeres, no al lado, sino adelante en muchos de los casos, ¿no? Y el otro asunto que me parece que es bien importante y que tiene que ver con algo que puede vincular a lo actual, ¿no? En este momento estamos, y disculpen ustedes, me vinculo mucho con lo coyuntural porque es en buena parte lo que me toca administrar todos los días. Creo que hay muchas peleas que se iniciaron en ese tiempo y que todavía hoy día no solo siguen vigentes, sino que están en claro retroceso. Yo hace un momento mencionaba estos conservadurismos que son muy feroces, están muy organizados y buscan deshacer en algunos casos lo poco o lo mucho que se ha podido avanzar. Pero sin embargo, creo yo que la discusión frente a ello para
de alguna manera mitigar su impacto o parar esa arremetida, es siempre tener conciencia y claridad en que ya en otros tiempos estas peleas se libraron. Y por más que en algunos contextos no solo no fueron reconocidas, no fueron validadas como importantes, fueron significativas para tener una base desde la cual empezar a pelear por lo que nos toca ahora. Por eso creo yo que es muy, muy importante el aporte que hace este libro a esa discusión. Yo estaba pensando cómo poner un ejemplo de cómo podría utilizarse más allá de que los que tengan la posibilidad de acceder al texto y leerlo puedan seguramente extraer de sus líneas. Creo que, por ejemplo, hay que plantearlo más desde una difusión a otros sectores, ¿no? Tal vez la escuela sea fundamental y sea principal en eso. Y se me ocurría una cosa a propósito de esta publicación, ¿no? Hace un tiempo me preguntaban a mí cómo podríamos enseñar la historia reciente de o algunos de los problemas más serios que hemos vivido en torno a los dramas de los cuales no podemos salir todavía. Yo decía que había que, por ejemplo, tener en cuenta para la educación, cosa que no se ha querido básicamente por decisión política, discutir en los colegios o enseñarlo o plantearlo abiertamente el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tal vez ese podría ser una real aproximación a lo que somos como país hoy, lo que fuimos en el momento en que la violencia lamentablemente azotaba al país. Y después me ponía a pensar qué otra cosa más podríamos aprender. Yo decía, podríamos difundir, por ejemplo, y nos ahorramos mucho en el esfuerzo de explicarlo, todo lo que pasaba en la época de Fujimori con los videos que grabó Vladimiro Montesinos para dar cuenta de cómo estaba la corrupción ya no solo a niveles incontrastables, sino que parecía era un dato que no se podía revertir. Luego decía que tal vez había en los últimos tiempos que para graficar la mala justicia, es decir, esa que provee no de justicia sino de impunidad, hablar sobre los códigos blancos y escuchar los audios donde aparecen los hermanitos haciendo tratativas ilegales para favorecer determinados intereses. Y ahora, más temprano, cuando pensaba cómo enfocar mi presentación ahora, decía que tal vez habría que incorporar textos como estos para poder empezar a acercarnos a grandes mujeres que nos van a dar, no solo, digamos, de su quehacer hace tiempo, varias lecciones, sino de el recuerdo que deberíamos empezar a tener de ellas, varios elementos que alienten la posibilidad de un cambio real en un país con tantas injusticias y tantos desequilibrios e inequidades. Creo que por eso es importante el libro, porque se ha hecho, además, combinando el rigor de informar y dar información que sea cabal, fidedigna y que se apegue a lo que sucedió en esos tiempos, pero con una virtud que es propia de quienes lo hacen, además con pasión, y es hacerlo asequible para cualquier persona para que pueda finalmente no solo involucrarse en estas vías, sino de ahí seguramente tener un apego un poquito más fuerte a valores que por estos tiempos escasean. Muchísimas gracias y gracias además, Linda, por el libro y la posibilidad que me has dado de dirigir unas palabras en relación al mismo. Muchas gracias, Glasser. Sin duda, sin memoria, y la memoria no es un monólogo de discurso tampoco, ¿no? Como bien señala Glasser, creo que aprender de la memoria en sus diferencias y apostando por la vida, ¿no? Que siempre, por más situación difícil que exista, creo que van a marcar y sobre todo de sacar a luz las memorias, los recuerdos, la vida de las mujeres, es sacar una parte fundamental de la vida de todos nosotros. Y ahí creo que, como tú dices, en la cotidianidad hay que aprender y desde los niños crear identidades en la unidad de las diferencias, ¿no? Para ser más tolerantes, para amar nuestro país en la unidad de nuestras diferencias, ¿no? Por eso, Linda, creo que tu libro es un libro que evidentemente, como dice Glasser, marca hito. Linda, te dejamos en el uso de la palabra. Tu micrófono, Linda, tu micrófono. Buenas tardes. Gracias, Jaime. Infinitamente agradecida también a Glasser y a Angélica por estar hoy día un poco reflexionando sobre este libro que surge después de muchos años. Yo había contado de que en la década de los 80, cuando empezamos las mujeres a rebelarnos frente al sistema patriarcal y económico, porque salimos las mujeres
a luchar por unas trabajadoras que habían sido despedidas. Recuerdo que era tan rebelde que había dormido yo en la puerta de una fábrica de las trabajadoras de Conel, que los patrones los habían sacado de la fábrica. Y ahí empieza realmente una gran movilización que hicimos en la avenida Wilson, en las calles. Y ahí es cuando yo empiezo a recordar y digo, no hay historia. Teresa González de Fani, ¿quiénes son? Me meto a la biblioteca, Basadre, y sale, y empiezo a trabajar este tema y escribo en una revista Mujer y Sociedad que habíamos creado, que yo había sido parte también de las mujeres que habían creado Mujer y Sociedad, y salen los ensayos, ¿no? De la penumbra del hogar a las primeras reivindicaciones feministas, y digo, no fueron educadoras, no fueron solamente profesoras. Yo creo una cosa, sí, quiero apuntar. Las luchas de las mujeres siempre fueron políticas. A finales del siglo XIX se ha dicho mujeres cultas, mujeres inteligentes, mujeres ilustradas. Fueron todas mujeres políticas. Yo creo que las tertulias, por ejemplo, de Juana Humana Gorriti, fue una plataforma política que las alza y las lleva realmente a plantear los derechos de las mujeres. Y en la participación de las mujeres a lo largo del bicentenario ha sido político. Estas mujeres que caminan en el transcurso de la historia fueron mujeres fundantes de la República Peruana, de la nación peruana, cuando no hubo nación y cuando después se construyó como se ha construido una nación con sus debilidades, con esas formas oligárquicas, ¿no? Con ese peso que vemos ahora, ¿no? Esa es la historia del Perú. Y ellas caminaron, como dice Glatzer, con los tropiezos. Manuela Sáenz, ¿qué fue? Manuela Sáenz, ese 1821. Fue una circunstancia tan difícil. Bolívar no sabía qué hacer. Manuela Sáenz tan discriminada que parte realmente a la batalla de Ayacucho, pero que se enfrenta a un conjunto de circunstancias. Circunstancias esta, por ejemplo, desde el inicio, y lo hizo también todas las mujeres, desde Micaela Bastidas, Tomasa Tito Condemaita, todas ellas, enfilaron contra la estructura patriarcal cuando dijeron, este no es nuestro espacio, salgo de la casa y salgo a luchar. Salgo a tomar el caballo, salgo a tomar las armas, me he visto de hombre, me he visto de uniforme militar, como le gustaba a Manuela Sáenz, como le gustaba a la Mariscala, y seguramente otras mujeres también, todas ellas, ¿no? Se enfrentan, tienen estrategia militar, saben que es un compromiso político. No es que realmente fueron, mujeres que salen a cuestionar solamente el género, creo que el género y también la sociedad que les era adversa. Después creo yo que estas mujeres además se perfilan, estas mujeres que entran en la época del Partido Civil, 1870, que coincide con las tertulias de la Gorriti, ¿no? Coincide con la crisis del guano, nos acercamos a la guerra con Chile. Todas ellas participan, todas ellas se incorporan a los procesos políticos. Miren ustedes, en el siglo XIX las mujeres solamente podíamos llegar al 3er grado de primaria. Esa era nuestra educación. No podíamos llegar a la universidad, a la secundaria. María Jesús Alvarado solamente estudia hasta el 3er año de primaria. Y ella lo que hacen estas mujeres es estudiar en forma autodidacta y adquieren realmente un deslumbrante bagaje intelectual que las ubica realmente en una sociedad que era eminentemente machista, ¿no? Un Ricardo Palma que era una persona realmente opuesta a esta, una iglesia que era realmente conservadora, ¿no? Y entonces después vamos a tener una Clorinda, como yo le decía a Glatzer. ¿Qué diría Clorinda Mato de Turno en este momento? Defensora de los derechos del indígena. Todas estas mujeres no solamente lucharon por el género, lucharon también por el indígena. Por favor, por favor. El tema indígena era la postergación más grande en esa sociedad miserable con el indígena, ¿no?
bueno, yo llevo el tema indígena en mi corazón, ¿no? Yo creo que eso es un tema central en nuestro país. Es el tema central. Ese tema hay que resolverlo. Tenemos las bambas y tenemos un conjunto de conflictos sociales en este momento, ¿no? Y nadie tiene esa amplitud, ¿no? Que tiene que salir de una identidad, además de un concepto de qué país somos, ¿no? Que somos un país multicultural. Ellas advirtieron eso, Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello Carbonera, y además ellas tuvieron a finales de siglo algo que realmente Glatzer tiene en este momento y muchos periodistas, que es la adversión de sectores políticos enquistados en el poder mediático, que persiguieron a las mujeres a no dar más. Mercedes Cabello Carbonera de hombres que sabían escribir. Como ella era una mujer tan inteligente y brillante, realmente al tener competencia con ellos, no quisieron entrar en esa competencia y entonces realmente la agredieron demasiado, ¿no? Igual Clorinda Mato de Turner, avecinido que fue la persecución más cruenta de la iglesia, más cruenta del poder, del poder conservador, ¿no? Oligárquico en ese momento, ¿no? Miren, ve, yo digo que este poder oligárquico nunca quiso que las mujeres realmente tuviéramos acceso al poder político. Nunca. Por eso lo vemos ahora. ¿O no? ¿Qué somos nosotros? Por eso las ganas de ponerle a este libro Mujeres Heroínas para abrir el camino a todas las mujeres. Somos heroínas, cada una. Eso le va a llenar a las mujeres saber que realmente tuvieron antecedentes. Cuando yo salí en los 80 no había nadie. Por eso después me vuelco a Manuela Sáenz. Pero en fin, viene después Dora Mayer de Zulen, de igual manera, ¿no? La prensa como la persiguió, ¿no? Entonces, es una situación muy parecida a la de ahora. Y realmente con pasión, porque yo creo que no es solamente escribir desde la carpeta, sino en el escritorio, sino es tomar a tu país y ubicarte tú en tu país y saber que esas mujeres fueron eso también. Ellas se ubicaron, fueron protagonistas de sucesos. No solamente lo escribieron, todas participaron. Mercedes Cabello de Carbonera, Clorinda Mato de Turner y María Jesús Alvarado, ¿no? María Jesús Alvarado es el feminismo en 1919, pero también son las luchas obreras que ella realmente se alía, y por aliarse, por juntarse, por solidarizarse en ese momento con los trabajadores, es que realmente la toman prisionera y estuvo detenida 3 meses en la cárcel, María Jesús Alvarado. No por el tema mujer, sino fue por el tema de los obreros, porque unos obreros Leguía realmente había prohibido a las imprentas que realmente accedieran a los trabajadores para poder imprimir volantes. ¿Y ella qué hace? Llega a una comisión de obreros y le piden por favor que en su imprenta, porque tenía una imprenta con su hermano, realmente pudiesen publicar esto. Y entonces publican y viene la policía y la detienen. Ella tiene que irse del país. Igual Clorinda Mato de Turner tiene que irse del país. Mercedes Cabello de Carbonera muere en el manicomio. Todas ellas mueren en solitario, en la pobreza más absurda y realmente en una soledad inmensa, ¿no? Y luego, bueno, después hoy hay otras, ¿no? Como Dora Mayer, para mí también me suscita un interés particular porque ella, como ninguna otra extranjera, amó tanto al Perú, se quebró por el Perú, ¿no? Lo hizo suyo el Perú, escribiendo, ¿no? Y no solamente escribiendo, sino realmente conformando redes y realmente haciendo, no había medios de comunicación, no había WhatsApp, y entonces ella tiene una red de dirigentes indígenas, ¿no? De las comunidades, ¿no? Y está al tanto de toda la comunicación, ¿no? El deber indígena después vendrá. María Jesús Alvarado también se está con ella, ¿no? Entonces son mujeres que en el camino van juntándose, solidarizándose una lucha con otra lucha, ¿no? María Jesús Alvarado también defendió al indígena. Y ella fue parte, María Jesús Alvarado fue parte del proindígena al fundarse, ¿no? Y entonces tenemos este desenvolvimiento de la historia y este desenvolvimiento de estas mujeres impresionantes, ¿no?
fuera de su tiempo, ¿no? Son mujeres que ríen, que cantan, que lloran, que son hermosas, que caminan con una seguridad tremenda. Ellas hacen lo propio, donde estén, no importa, pero ellas son. Entonces eso suscita en los hombres mucha fatiga, mucho cuestionamiento, y también de las mujeres, ¿eh? Muchas mujeres, por ejemplo, en el caso de Mercedes Cabello de Carbonera, ¿no? Tuvieron ese tipo de circunstancias, pero después vamos con Magda Portal, y Magda Portal, pues la mujer grande, ¿no? Que funda el Partido Aprista Peruano. Tengo el gusto de conocerla, ¿no? Y entonces ella en su rebelde caminar y en su poesía revolucionaria a los 22 años, que gana los premios en San Marcos, no puede estudiar, pero asomaba, pasaba por el parque universitario y asomaba por el aula, no tenía dinero y se sienta a escuchar y tiene amigos, y se hace amigos de la gente más avanzada en ese momento, ¿no? Conoce a Ayala Torre, está en un enfrentamiento que ella la marca perfectamente, le marca perfectamente su vida, donde muere también un estudiante, donde hay heridos. Estamos hablando del periodo de Leguía, ¿no? Al final ella muere sola, cuestiona los planteamientos de esta reubicación y este cambio que tuvo el partido aprista en la década del 30. Vamos al 40 y en el 40 y el Congreso Aprista Peruano, ella le dice, porque ella había sido una mujer que había sido exiliada muchas veces, había organizado el partido en muchos lugares de América Latina, en ese APRA que gritaba el antiimperialismo, y ella está con el antiimperialismo. José Carlos Mariátegui, gran amiga de Magda Portal, la considera la mejor poeta, ¿no? El Perú tiene ya una poeta, ¿no? Habla José Carlos Mariátegui. Y entonces, bueno, es una mujer poderosa, le plantea que en el comité directivo estén mujeres, y Aya de la Torre le dice a Magda Portal esto: no pueden estar las mujeres en el comité directivo, no son ciudadanas, no tienen todavía el voto. Y ella dice, esto es fascismo, y yo me voy. Ella muere sola, yo estoy con ella y otras mujeres, 2, 3 más. Al final, y ella, el partido aprista, recuerdo, hubo una visita por ahí, y no quiero decir el nombre de quién, fue una mujer. Después no tuvo nada. Cuando ella fallece no teníamos dónde realmente poder cobijar su cuerpo. Entonces son momentos muy duros, ¿no? Entonces esa es la historia de estas mujeres. Casi todas de las 15 son pertenecientes a identidades de las regiones, no son todas, creo que hay 4 limeñas, pero el resto son mujeres de las regiones, ¿no? Mujeres gigantes, ¿no? Entonces el propósito, cuando anidé esta idea, era que realmente sirviera para que las mujeres tuvieran identidad, que el Congreso de la República, este Congreso, realmente las dijera que estas mujeres son heroínas. No hemos podido, ¿no? No hemos podido, y bueno, está ahí su vida, decía yo, ¿no? Cuando las mujeres son agredidas por los hombres, es porque no saben que tienen una memoria, no saben que son tan grandes y que pudiesen ser tan grandes, porque todas las mujeres somos grandes, todas, solamente que fuimos perturbadas, nuestra memoria se confiscó, tuvimos una historia, como decía González, el agregado cultural de España, que escribió sobre mi libro, decía, Linda, lo que hay es una historia con bigotes y con patillas. No hay otra historia. Y es muy cierto, ¿no? Porque fuimos ignoradas, marginadas, desfiguradas. Todas dijeron que eran medias hombres, todas dijeron que eran amantes que eran prostitutas, que éramos locas, ¿no? Locas, prostitutas, ¿no? Así fue considerada, la historia consideró así a estas grandes mujeres. Óiganme ustedes, la cosa es seria.
Y esto tenemos que decírselos a las mujeres. Pero ya tenemos algún tipo de, ya tenemos algunas mujeres que realmente van realmente a aclarar el camino, nos van a conducir a la esperanza y también al cambio, porque este país necesita cambiar, necesita, como todos los días escucho a Glatzer, pues, porque Glatzer es el que me ilumina en la mañana. Yo realmente a veces me pierdo y tengo que a las 7 de la mañana estoy, buenos días Glatzer y equipo IDL, realmente escuchando realmente el propósito de realmente iluminar, ¿no? Iluminar el camino que a veces los medios mismos de comunicación no nos dejan tener la verdad. Y estas mujeres realmente nos alcanzaron la verdad porque lucharon por una nación inclusiva, donde estuvieran las mujeres y los indígenas, muchas de ellas, ¿no? Hasta Rostorowski, ¿no? Que realmente también tenía una concepción del indígena, ¿no? Y bueno, casi todas ellas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería decir, lo que yo quería contar, de los años que han pasado en mí tratando de entregar, alcanzar a las mujeres esto, ¿no? Esto que se vuelve así, miren, al final. Ayer estuve en la presentación del gremio de escritores y hubo un teatro que hicieron. Y este teatro puso en escena a Tomasa Tito Condemaita, una de las mujeres con las cuales he escrito más realmente, y esa Tomasa se vuelve al presente y habla con una mujer un familiar muy cercano ha fallecido en el COVID, ¿no? Y ella le dice, ¿qué es esto, no? ¿Cómo es esto? Aquí estamos, seguimos luchando. Y ella, Tomasa Tito Condemaita, se incorpora a esta lucha por un nuevo país. Y lo otro, también la alegría, es que un miembro de Yashkani está llevando a escena Manuela Sáenz, ¿no? El otro día me invitó a un Zoom y entonces están reproduciendo, ¿no? Mi libro, Manuela Sáenz, Heroína Olvidada, está ya en impresión en la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿no? Y le han hecho con una carátula muy linda, ¿no? Y muy agradecida realmente a la gente que compró mi libro en la Feria Ricardo Palma, a Ricardo González Vigil por haberlo considerado uno de los libros más destacados, al Comando Flat de las mujeres escritoras, que también lo han concebido como uno de los libros más destacados, ¿no? Y a todas las chicas, ¿no? Que realmente lo vienen comprando y vienen haciendo suyo es un libro. Porque cuando uno termina de escribir ya, uno dice, ya, lo entregas nomás y va con ellos, ¿no? Ya tú lo dejas ya ir. Nada más, Jaime. Muchas gracias, Linda. Linda, en verdad, tu trabajo pues va a siempre perdurar en la historia por su valor, no es su contenido. Creo que el origen de todo lo que vemos con respecto a la invisibilización de la mujer depende de las civilizaciones y sus culturas, ¿no? Pero sin duda en la cultura occidental está en la secularización de lo divino, del Dios Padre, ¿no? Yo creo que de una u otra forma, cuando tú dices heroínas, me recordaba que también hay diosas, ¿no? Y las diosas en la historia, en cada etapa hay que reconocer, no puede haber libertad humana si no hay el reconocimiento de lo femenino, ¿no? Y también de los géneros en toda su riqueza y complejidad. Por eso, Linda, te estamos muy agradecidos y en nombre de la presidencia, pues del comité directivo y del Consejo Consultivo de la Acción Latinoamericana de Sociología, agradecer a Angélica, a Glatzer y a todos los que nos siguen, ¿no? Y ahora nos han seguido, o incluso presencialmente a través de las redes. Y bueno, hasta un próximo libro, Linda, hasta un próximo libro. Nos vemos entonces, muchas gracias a todas y todos, sobre todo a Glatzer y a Angélica que nos han acompañado con sus comentarios. Muchas gracias. Gracias también. Adiós. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias, Angélica linda. Perdón, fuerte abrazo. Tenemos la presencia de Eduardo Arroyo, que es nuestro representante del Perú en Asociación Latinoamericana de Sociología y decano del Colegio de Sociólogos del Perú. Linda también, él se adhiere al saludo
y Gracias. a la alegría de ver presente ahí tu publicación. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Abrazo, abrazo. Chao.